Vamos a comenzar, ¿cierto? Hasta ahora yo, a ver, ya hay varios hermanos conectados. La hermana Fernandita también nos manda bendiciones, saludos. Dios les bendiga. Ayer tuvimos una linda bendición. Habían hermanos, habían gente que nos estaba escuchando en Estados Unidos, en Londres, en Argentina, Concepción, Chillán o Los Ángeles, no recuerdo si era Chillán o Los Ángeles, Curicó, Salamanca, Coyipulli. No Imperial también. No Imperial también. Así que el culto de ayer se escuchó y se vio en varios lugares, así que eso nos deja bien contentos porque bendice a las personas, bendice a los hermanos y a las familias que nos están viendo. Quisiera en esta hora, ¿cierto?, invitar a nuestros hermanos a que pudiéramos compartir la enseñanza de la palabra. Yo creo que cada hermano necesita un tiempo para estudiar la escritura, estudiar la Biblia, y para eso es esta instancia, a través de estos medios de comunicación, el que podamos el poder compartir la palabra del Señor. Así que quisiera invitarle primero que nada a que podamos realizar una oración para poder presentarnos delante del Señor. También quisiera que nos mandaran algunas consultas, algunas preguntas a través de el chat para que podamos también responder. Si alguno tiene alguna pregunta bíblica, alguna inquietud que quiera resolver, hoy día podría ser el momento ideal para poder responderlas, ¿ya? Así que si usted tiene alguna pregunta bíblica, que pueda compartirla con nosotros y podamos responderla acá en vivo y en directo, ¿ya? Desde Facebook, desde WhatsApp, mi hermano Ricardo nos dice, con cuaderno en mano, estamos escuchando el programa. Dios le bendiga, Dios le guarde entonces. Vamos entonces a orar un momento, ¿cierto?, a la presencia del Señor. Ya, eso, mande esa pregunta bíblica. Si tienen preguntas bíblicas, como les mencionábamos, puedan hacerlas llegar a través del Facebook para que podamos contestarles sus preguntas, ¿ya? Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos entonces a todos los hermanos que están conectados. Yo no sé si es posible que le puedan mandar el link a los hermanos de Coyipulli, aunque para allá es más difícil poder llegar con la señal, pero desde aquí les mandamos saludos a los hermanos, esperamos que ellos estén bien y que puedan de alguna manera también conectarse al grupo al grupo, ¿cierto? Al WhatsApp y a través de Facebook. Así que Dios les bendiga grandemente. Me encuentro acá en mi casa, está mi mamá, mi papá, Jair ahí en los controles. Ya la verdad que hemos tratado de mejorar algunas cosas. Queremos hacer esto en calidad para poder también llegar a muchos otros lugares. Yo sé que no todos tienen Facebook, pero los teléfonos celulares tienen plataformas que nos ayudan a poder comunicarnos, y entre ellas esas plataformas es YouTube, que es una plataforma abierta y que puede llegar a muchos lugares a través del mundo. Así que esperamos también más adelante poder realizar el programa a través de WhatsApp, perdón, a través de Facebook y a través de YouTube. Tantas las aplicaciones que ya ando medio perdido. Dios les bendiga, ya. Así es, vamos a orar al Señor para que podamos comenzar este estudio bíblico. He invitado a varios hermanos también a sumarse al estudio, hermanos de otros ministerios, de otra iglesia, ¿cierto? Recordando que esto es para el ministerio de nosotros, pero hemos invitado a varios hermanos con la finalidad de que también ellos puedan ser bendecidos a través de la enseñanza de la palabra. Vamos a la oración. Yo no sé si puede añadirle... no se escucha, ¿verdad? Bueno, una melodía, una música, pero bueno, vamos entonces a orar. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta hora de la tarde por darnos esta preciosa oportunidad de poder estar en esta hora en los medios de comunicación, a través de redes sociales, Señor amado,
a través de Facebook Live. Vamos a tu presencia, Señor amado, en esta hora para que puedas bendecir nuestras vidas, ya que nos hemos reunido en esta forma. Esta ha sido nuestra forma de reunirnos el día de hoy, Señor amado, a través de las redes sociales, Señor amado, darles un buen uso, ya que hoy en día, Señor amado, es tan dañino, Señor amado, todo lo que sale a través de la web, Señor. La gente navega y se pierde, Dios mío, viendo muchas cosas que no convienen, que no edifican sus vidas. Y hoy, Señor amado, hemos dado un tiempito, Señor amado, de reunión en donde nos congregamos todos en nuestros hogares para poder, a través de este medio, Señor, poder comunicarnos y comunicar tu mensaje, tu palabra. Que sea de bendición, Señor amado. Gracias porque podemos usar estos medios en esta hora para la gloria de tu nombre, Señor amado, darles un buen uso para gloria tuya, Señor amado. Por eso, gracias en esta hora, bendícenos y toca los corazones, Señor, de los que nos ven, de los que nos oyen, para que puedan también ser rica y grandemente bendecidos. Poderoso Dios, rogamos tu bendición, esa bendición del cielo, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga grande y poderosamente. Bien, amados hermanos, quisiera que nos pudieran hacer llegar algunas preguntas. Si usted tiene alguna pregunta bíblica que quisiera resolver, que quisiera compartirnos, alguna pregunta, ya estamos esperando eso, a ver si podemos avanzar un poquito. Ya quisiéramos compartir esta enseñanza con ustedes, pero también quisiéramos que usted nos dé también su pregunta. Ya háganos llegar sus preguntas bíblicas. Eso. Dios nos bendiga. Escríbala ahí en el chat si tiene alguna pregunta bíblica, o a través de su WhatsApp usted me envía el audio y yo lo puedo reproducir aquí para que todos también podamos compartir juntos la palabra del Señor, ¿ya? Bueno, primero que nada, estamos viviendo días difíciles, ¿cierto? El acontecer nacional nos tiene de alguna manera a todos bien distraídos, preocupados también. Hay mucho temor, hay mucho miedo, hay muchas incógnitas, hay mucha gente que tiene temor por todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Las noticias no son para nada alentadoras, no son para nada motivadoras. La verdad que las noticias que se escuchan hoy en día a través de la televisión son bastante críticas a raíz de esta epidemia que si a través de las epidemias que estamos viviendo, ¿cierto? Como país y en el mundo entero, ¿cierto? Tienen preocupado a toda la población. Así que necesitamos nosotros como iglesia tener una convicción, una seguridad, ya que la gente necesita las herramientas que le da la palabra para poder enfrentar estos momentos. La verdad que hay momentos muy difíciles, que está pasándolo muy mal, por ejemplo, en países como España e Italia, Estados Unidos, Francia, Irak. Son países que están totalmente afectados por el problema del coronavirus, y lamentablemente también hay muchos hermanos que a raíz de falta de comunicación o falta de información están errando de alguna manera lo que están viviendo. Hay mucha gente que asume o piensa que ya está enferma, no, porque tiene una tos, tengo el coronavirus y se asustan, o porque, no sé, porque le duele un poquito la espalda y ya está sintiendo que está enferma del coronavirus y se quiere morir, o piensan que se van a morir. Entonces, la verdad que necesitamos que podamos tener una certeza, tener una convicción en medio de todo esto que está pasando, ¿ya? Ayer estábamos mencionando en la predicación acerca de la armadura de Dios y cómo la armadura que Dios nos provee para poder enfrentarnos a los problemas, a las dificultades, a los ataques del diablo, es la herramienta que todos los cristianos, que todo hijo del Señor tiene que tener para poder defenderse
de toda la obra de Satanás. Satanás, hermano, lo volvemos a repetir, el diablo no descansa, el diablo está trabajando para tratar de hundir al hombre, a la mujer, para perderla, para desviarla de la fe, para apartarla del Señor. Entre paréntesis, me gozaba porque veía también una noticia donde varios presidentes de Latinoamérica haciendo un llamado a la fe de la gente. El presidente de Paraguay, me parece que el presidente de Nicaragua, el presidente del Salvador también, que ha sido muy mediático estos últimos días por cómo ha enfrentado la crisis en su país. Son que tienen fe, que son cristianos, que son creyentes y llaman a la gente a orar, a buscar a Dios porque creen que juntos podemos salir de esto. Yo lo que quiero expresar es que creo y espero que todo esto que está sucediendo produzca una bendición, produzca un avivamiento en la iglesia. Espero que cuando la iglesia vuelva a su templo, cuando la iglesia vuelva a congregarse, vuelva a justamente a congregarse con todo el gozo, con todo el ánimo, con toda la pasión, que se termine el conformismo, que se termine ciertamente el desánimo, que se termine el simplismo. Hermano, hay gente que la verdad que va a la iglesia porque no tiene nada más que hacer en la casa. Pero nosotros necesitamos que la iglesia despierte, que la iglesia reaccione, que la iglesia ocupe el lugar que Dios quiere que la iglesia tenga, ya no el lugar que nosotros queremos tener, sino el lugar que Dios, nuestro Señor, quiere que la iglesia tenga. Ya, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. A ver, la hermana Cristina Leighton de La Pintana nos escribe así: me asalta una duda, ¿qué es el dominio propio? Necesito una explicación bíblica. Gracias por el programa. Dios bendiga a mi hermana, bendito sea el nombre del Señor. Interesante pregunta, porque el dominio propio es una de las facultades que nos ha dado Dios, ¿cierto?, para poder dominar nuestra vida, para poder dominar nuestra carne. El dominio propio es una obra que produce el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿ya? Quiero que me acompañe para acercarnos al tema, ¿cierto?, al libro de Gálatas, donde vamos a mirar acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor. Ahí está. A ver. Ya. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 en adelante, nos dice la escritura así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice aquí, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando la escritura dice aquí mansedumbre y templanza en el versículo 23, se refiere precisamente a ese dominio personal que Dios nos concede a través de la presencia de su Espíritu Santo. Recuerde que cuando habla aquí del fruto del Espíritu, se está refiriendo precisamente a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque eso es el fruto es el resultado. Ahora, que cuando el Espíritu de Dios entra a nuestra vida, ¿cierto? Entra a nuestro corazón, entra a nuestro templo, ¿cierto?, a morar, a vivir, a dirigir nuestra vida, es tomar dominio de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones del corazón. Aquí mismo en Gálatas, el apóstol Pablo le dice a los hermanos que en el verso 17, Gálatas capítulo 5, verso 17, Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente produce un dominio. Hay un deseo que es del Espíritu Santo y obviamente que hay un deseo que es humano, que es carnal, que es intrínseco al hombre,
que está ligado a su corazón pecaminoso, pero cuando el Espíritu Santo entra a morar a la vida del creyente, una vez que el Señor lo ha sellado, una vez que Jesucristo lo ha salvado, una vez que Jesucristo ha limpiado su vida, sus pecados, en ese momento el Espíritu de Dios comienza a dirigir la vida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, y entonces todos esos deseos que tenía, que eran desenfrenados, que Santiago, ¿cierto? El apóstol Santiago dice que son las concupiscencias, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Jehová, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por lo tanto, el Espíritu de Dios lo que hace es refrenar o tomar dominio de nuestras concupiscencias y reducirlas a su mínima expresión para que nosotros, como dice el verso 17 del capítulo 5 de Gálatas, nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Porque si no fuera por la ayuda del Espíritu de Dios, nosotros haríamos lo que quisiéramos. Recuerde que la ayuda del Espíritu Santo en la vida del cristiano es fundamental. Recuerdo las palabras del Señor Jesucristo a Pedro, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, antes cuando eras joven, tú te ceñías e ibas donde querías, pero vendrá un tiempo cuando otro vendrá y te ceñirá y para donde tú no quieras. Entonces, el Espíritu de Dios, indudablemente que la obra que Él hace en nuestro corazón es guiarnos, dirigirnos a la verdad y a la justicia. Y por lo tanto, la verdad y la justicia de Dios nos lleva a vivir una vida de santidad, fuera del pecado. Por lo tanto, el dominio propio consiste en ese fruto del Espíritu que produce en nosotros, esa obra del Espíritu, ¿cierto? Que produce en nosotros un dominio de nuestra vida. Quiero que abra su Biblia para que podamos también ir buscando otros versículos bíblicos. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso, Segunda Timoteo, 1, 7. Segunda Timoteo 1, 7. ¿Ya? Y este tema del dominio propio, hermana Cristina, que fue la que nos hizo la pregunta, es súper importante porque de hecho es una doctrina importante. El apóstol Pablo, me acuerdo que él comenzó a disertar delante de Félix, uno de los reyes, ¿cierto? Un gobernador, y comenzó a disertar acerca de la justicia, del dominio propio, el juicio venidero, y Félix, el que lo entrevistaba a este rey, cuando Pablo había sido detenido y llevado preso, se espantó y le dijo, ahora vete. Y cuando tenga oportunidad te llamaré, cuando le hablaron acerca del dominio propio. Claro, porque los romanos tenían libertinaje, eran buenos para hacer fiesta y para hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando la gente se junta y hacen orgías. Eran liberales, unos depravados. O sea, en Roma existía mucha perversión, había mucho libertinaje, había mucho consumo de prostitución, de ramera. Habían templos para esto. Y esta era la cultura que reinaba en Asia, así que era permitido, ahí no había ninguna cosa mala para ellos. Por eso que la ley de Dios lo prohibía. La ley de Jehová tenía la finalidad de dirigir al pueblo y que no hicieran las mismas prácticas que hacían los pueblos paganos. Por eso cuando Pablo estaba disertando acerca del dominio propio, Félix se espantó y no quiso seguir escuchándolo y lo despachó. Bueno, segunda Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, segunda Timoteo 1, 7, el apóstol Pablo enseña de esta manera. Le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué nos ha dado Dios este dominio propio? Para que nosotros podamos dominar sobre nuestra carne. Porque sin la ayuda del Espíritu de Dios no podríamos vencer los deseos de nuestra carne.
Pero como el Espíritu de Dios habita en nosotros, a partir del momento, porque algunos creen que el Espíritu Santo tiene que venir, bautizarlo, hacerlo hablar en lengua para que ellos dejen de fumar, para que dejen de tomar, para que dejen de robar, para que dejen la mentira. No, la verdad que el Espíritu de Dios, cuando llega a la vida del creyente, en el momento en que el Espíritu de Dios sella a la persona, inmediatamente comienza a trabajar la obra del Espíritu de Dios en su vida. A ver, en el libro de Efesios, perdón, en el libro de Filipenses capítulo 1, a ver, bendito sea el Señor, a ver, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ya. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Esta es la obra del Espíritu de Dios. ¿Cuándo comienza la obra del Espíritu de Dios? ¿Cuándo comienza a trabajar el dominio propio en nuestra vida? Desde el día en que nosotros recibimos a Jesucristo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Repito el verso 3. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, esto es desde el momento en que creímos. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también enseña a los corintios, me parece que el capítulo 14, 1 Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10, verso 17, que la palabra de fe que predicamos, cierto es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, se trata de la confesión del nombre de Jesucristo para ser salvo. Entonces nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Quiere decir entonces que para que alguien pueda llamar a Jesús o proclamar a Jesús, confesar a Jesús como Señor y Salvador en su vida y ser salvo, no puede ser si no es por la ayuda del Espíritu de Dios. Porque el único que puede convencer al hombre de que pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador es el Espíritu de Dios. No es de otra forma. Porque esto no es de un sentir humano. Aquí no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que la única manera de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador es que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, a la justicia, nos guíe al arrepentimiento, nos lleve a Jesucristo. Recuerde usted que nadie puede ir al Hijo si el Padre no le lleva. Por lo tanto, esto no se trata de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta. No es que a mí me gustó, no. Aquí se trata de que el Espíritu de Dios puso una convicción dentro del corazón. ¿Y cómo puso esa convicción? A través de la palabra. Porque usted no puede confesar a Jesús como su Señor y Salvador si no es por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede entrar a su corazón si primero no haya fe. Qué interesante es eso. Porque la salvación comienza primero por la fe en Jesucristo. Y esa fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo miro otra vez Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él. O sea, para poder creer en Jesucristo tengo que oír primero la palabra del evangelio. Y la palabra del evangelio, cuando entra a mi oído, llega a mi corazón, produce lo que la Biblia llama fe. Que eso no es algo que el ser humano tenga por sí mismo. La fe no es del ser humano intrínseca. Los seres humanos lo que tienen es creencias. Los mayas creían que el sol era Dios, ¿cierto? Para el norte o para el sur, en nuestro país, acá en Chile, ¿cierto? En las tierras araucanas, creían que la tierra era la Pachamama, era Dios. O otros creían que Yayao Dios, ¿cierto? Amén. Yayao Dios es el que reina. Entonces, las gentes, los pueblos, tenían creencias.
El que pide recibe, dice la Escritura. Así que cuando los pueblos creían, ¿cierto? Tenían creencias, creían en Dios, creían en el fuego, el viento, la luna, las estrellas. Pero la fe es diferente, porque la fe no es lo mismo que la creencia. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, una creencia está basada en evidencias. Por ejemplo, la gente cree en María, pero creen si por ejemplo, ellos ven la imagen. Si ven la imagen de María, si ven una fotito, un cartoncito, ¿cierto? Una crucecita. O sea, la fe, las creencias de algunos necesitan ver para que puedan tener un fundamento. Por eso que el apóstol Pablo, cuando está en Atenas, en el capítulo 17 del libro de Hechos, si mal no recuerdo, el apóstol Pablo le está hablando a los estoicos, a los epicúreos y a el Areópago en Atenas, ¿cierto? Y Pablo les dice de esta forma en el capítulo 17, en el versículo 22. Entonces, Pablo, estoy leyendo Hechos capítulo 17, verso 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, y porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción. Y aquí la Biblia Reina Valera lo pone en letras mayúsculas, con estas palabras: al Dios no conocido. Esa era la inscripción que tenía el altar que vio el apóstol Pablo en Atenas. Al Dios no conocido. Y Pablo le dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. No tiene imagen. Ahora dice, el Dios que hizo el mundo, estoy leyendo Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como ellos pensaban que los dioses, ¿cierto?, habitaban y bajaban a los templos. Por eso que tenían el templo para Zeus, el templo a la diosa Atena, y todos los dioses que existían en el Olimpo tenían sus templos. Y entonces ellos creían que los dioses bajaban y habitaban en los templos. Pero el Dios de nosotros, el Dios de Israel, aunque habitó en el templo, ¿cierto?, en el templo de Israel, llegó una etapa, llegó un tiempo, o llegó un nuevo pacto, porque en el pacto antiguo estaba indicado que Dios habitaría en ese templo, en el lugar donde él hiciera poner su nombre. Allí Dios haría morada entre el pueblo. Pero venido el nuevo pacto, el pacto en la sangre del Señor Jesucristo, todo cambió, porque cambió el pacto. Cambió el sacerdote, ya no es el sacerdote según el orden de Aarón, el sacerdote levítico. Ahora es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo, según el orden de ese sacerdote que un día se encontró con Abraham. Es un sacerdote diferente. De hecho, Jesucristo ahora es sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Así que en Israel los sacerdotes eran de la tribu de Leví, del linaje de Aarón. Pero ahora Jesús es sumo sacerdote, ahora el sacerdocio cambió según el linaje humano, ¿cierto?, la tribu de Judá. Pero la iglesia, que somos parte de Jesucristo, que somos el pueblo de él, ¿cierto?, somos un solo pueblo. Nosotros no somos tribus como en Israel, que tenían 10, 12 tribus. Nosotros somos una pura nación, un puro pueblo. Una nación santa, dice el apóstol Pedro. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, un sacerdocio. Entonces, como somos un real sacerdocio, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿ya? Porque el pacto cambió. Como cambió el pacto, ya no estamos bajo el pacto de la ley mosaica, que traía maldición, ¿cierto? Porque el que no guardaba uno de los mandamientos, indudablemente, que caía bajo maldición. Pero como ahora estamos en el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, estamos en un sacerdocio que es de gracia y de misericordia. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Ahora, Dios no habita
en el mismo templo que habitaba en los días del sacerdocio levítico, en el templo de Israel, porque allí era necesario que se hicieran sacrificios, ofrendas y holocaustos. Más ahora, como vino un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdote, se ofreció un sacrificio que expió el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, que es semejante a Dios, que se sentó a la diestra del Padre, que intercede por nosotros. Por lo tanto, Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora Él habita a través de su Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Mora en ellos, habita en ellos, anda con ellos, se mueve en ellos, habla por ellos, los llena, los toca, los quebranta, los conmueve, los sana, los bautiza, los prepara, los santifica. Gloria al nombre del Señor. Todo eso es el Espíritu de Dios. Los ayuda en la debilidad, los ayuda a orar, los ayuda a pedir, los ayuda a trabajar, los capacita, los cobija con su presencia, los llena de dones, les da capacidades sobrehumanas para poder ejercer, trabajar en la obra del Señor. O sea que la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo es el todo de Dios para nosotros, es lo que necesitamos. No necesitamos plata, necesitamos presencia de Dios, presencia del Espíritu Santo. Entonces, Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. No estoy diciendo que Dios no está en el templo. Dios está en el templo. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Entonces, por eso es que hay que congregarse. Porque el que no se congrega y se queda en la casa, a la hora que Él está en la casa solo, el Señor Jesús está en el templo con los que se están congregando. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Porque nos falta el que dice, no, que yo en mi casa escucho la radio, yo escucho Radio Armonía, escucho la Radio Corazón, algunos escuchan la Radio Corazón, al Rumpi todo el día. Que el Señor nos ayude. Son fanáticos de la Tencha. Otros habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Fíjese cómo dice Pablo. Pablo dice que la idolatría es una ignorancia. El hacerse imágenes de hombre, o como dice el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 20, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Porque Dios no necesita una imagen para ser adorado, porque Dios es espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y como Él es espíritu, Él está en todo lugar. No necesita una imagen para que yo me acerque a la imagen y pueda adorarle o pedirle.
Y si yo estoy lejos de la imagen, me morí, ¿cierto? Como decimos nosotros, veré. No, yo necesito entender que Dios es espíritu. Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y tales adoradores es necesario que adoren. Y como Dios es espíritu, ella pensaba, ¿cierto? Ella dijo, nuestros padres adoraron aquí en este monte. Le dijo a Jesús, ella siendo samaritana. Jesús le dijo, mujer, viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y tales adoradores Dios anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, como Dios es espíritu, no necesita una imagen que lo represente para que yo me pueda postrar, para que yo le pueda ofrecer un sacrificio, porque Dios no necesita imágenes. Él es todopoderoso, Él es un espíritu y Él puede estar en todas partes. Esa es la gracia que tiene también la presencia del Espíritu Santo, que está en todas partes, está en nosotros. Antiguamente, Dios se manifestaba a través, ¿cierto?, de su gloria. La gloria de Jehová bajaba sobre el templo de Israel y allí moraba, habitaba. Ahora no, ahora habita en nosotros. La misma gloria que había en el templo de Israel está en nuestra vida. Somos portadores de la gloria. Ese templo no se podía mover de Jerusalén, mas nosotros podemos ir por todo el mundo. Gloria al Señor. Llevando la gloria y la presencia del Señor a todas las naciones. Amén. Así que, ahora, ¿por qué digo esto? Porque Pablo le dice a los atenienses que Dios ha pasado por alto el tiempo de esta ignorancia. O sea, la idolatría, las creencias son una ignorancia. En el buen sentido de la palabra, quiero decir, no que usted es un ignorante, sino que usted ignora la verdad. ¿Ya? Si usted adora imágenes, si usted tiene santos, le prende velita, si usted cree que si hace una manda, si usted cree que hace un sacrificio humano, con eso agrada a Dios para que o a su santo, usted está equivocado. Según el apóstol Pablo, eso es una ignorancia, porque usted está ignorando cuál es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, como el Señor el apóstol Pablo a Timoteo. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Dios está en todo lugar. Podemos orar si vamos arriba del avión a 10.000 pies de altura. Podemos orar y si vamos adentro de un submarino a 1.000 metros de profundidad, no sé cuánto baja un submarino, pero no importa cuán abajo o cuán alto vayamos, donde estemos y oramos, allí está el Señor, allí nos va a escuchar el Señor. Bueno, Pablo le dice que los atenienses eran unos ignorantes porque estaban en idolatría. Por lo tanto, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cierto? Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que es Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Ahora, entonces, como el Señor, ¿cierto?, no necesita una imagen para ser adorado. Dios es un espíritu, no tiene forma corporal, tiene forma corporal definida, a pesar de que Dios es espíritu, Él tiene una forma corporal, porque tiene un trono, y el trono es para sentarse, porque tiene manos, porque a Moisés pidió ver el rostro del Señor. Muéstrame tu gloria, quiero verte. Y Dios le dice, no puedes verme, no hay hombre que me vea, pero verás mis espaldas, pasaré pasar mi gloria delante de ti, te esconderé en la hendidura de la peña, pondré mi mano sobre ti, y luego que haya pasado, podrás ver mis espaldas. O sea, Dios tiene espalda, tiene manos, tiene ojos, tiene boca, tiene oídos, tiene pie, tiene una forma corporal. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho conforme a la semejanza de Dios. Así que nuestro Dios tiene forma corporal, aunque Él es espíritu. Dios nos ayude, ¿ya? Pero hay algunos que dicen que no, que Dios es una forma impersonal. Pero la realidad es que no, Dios tiene una forma definida, ¿ya? Es más alto y sublime que los cielos. Isaías lo vio sentado en su trono, al anciano de días. Daniel lo vio también, el anciano de días, sentado en el trono. Juan, en Apocalipsis, vio a Jehová sentado en su trono. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.
los seres angelicales, espirituales, ¿cierto? Los querubines, los serafines en el cielo se postran delante del Señor y rinden sus coronas delante de Él y lo adoran. Él tiene una forma corporal, ¿ya? Por eso que el ser humano fue hecho y creado a la forma y a la semejanza de su Dios. Entonces, a ver, el Espíritu de Dios entonces produce en nuestro corazón la convicción de que somos pecadores, de que necesitamos a Jesús para ser salvos, y una vez que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces el Espíritu de Dios comienza a hacer una obra en nuestra vida. La obra que Él hace es, como preguntaba nuestra hermana Cristina, es darnos la facultad, la capacidad que no tiene el mundo de tener un dominio propio. Te ve al mundo, el mundo cuando pierde la cabeza, pierde el control, la cordura, y dice, oh, yo no supe lo que hice, dicen, ¿cierto? Mató a la esposa, le pegó 20.000 puñaladas y no supe lo que hice. Claro, porque no hay un dominio propio en él, pero el Espíritu de Dios, dice la Escritura, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Me parece que eso está ahí en Romanos, en el capítulo 8, donde la Escritura nos enseña a vivir a través del Espíritu y no a través de la carne. De hecho, en el capítulo 8 del libro de Romanos, ya, versículo 5 en adelante, Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante, nos dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo, ponernos pensamientos, nos pone a pensar en las cosas del Espíritu. Y porque, hermanos, si nos ponemos a pensar en las cosas de la carne, indudablemente que nos van a dar deseos de la carne. Pero cuando nosotros, el Espíritu Santo coloca sus pensamientos en nosotros para que nos dirijamos a través del Espíritu, podemos vencer. Ya, el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón esos pensamientos. Porque los que piensan en las cosas de nuevo, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, alábalo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el Espíritu de Dios hace y produce en nosotros que nosotros ya no vivamos a los deseos de nuestra carne. De hecho, el Espíritu de Dios produce que nosotros no vivamos conforme a los deseos de la carne. Dice el verso 8, Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el verso 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados, verso 14, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, ya, Dios nos bendiga. Romanos 8:26, este texto ya lo he repetido varias veces, pero Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es el dominio propio? Es esa ayuda que el Espíritu Santo produce en nosotros, a través de ese fruto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Dios los bendiga. Dios nos guarde. A ver, mientras usted nos escribe, hermanos, al chat, ¿así se llama? Chat. Sí, a la casilla de chat de Facebook. Voy a leer algunos saludos, pero también puede enviarnos alguna pregunta más. Ya queremos escucharle, queremos saber si tiene alguna duda, si le ha quedado claro, o si en medio de esta disertación también le ha saltado alguna duda. Por favor, escríbanos para saber que nos está oyendo y también podamos compartir, ¿ya?
La hermana Leticia Román. A ver, muéstramelos tú, mi amor, de arriba hacia abajo. Porque yo me salí por alguna razón. Para poder leerlo, ¿ya? Em, Hasta ahí nomás. Son un poquito ya. Sí. Pero es que estos son los últimos. Listo, a ver. A ver. El, Hasta ahí. hasta una duda también. Eso es la pregunta que hiciste. Ajá. Ya, a ver, baje. Hay Ruth y Noemí. Cristina Leighton. Ruth y Noemí es una muestra de fidelidad. Ya, esa es otra pregunta. Ya, amén. Y hola pastor, buenas noches. La hermana Leticia Román, que Dios me lo bendiga. La hermana Constanza Farías Tudela, también, qué bello mensaje. Hermanos de Pirque. Tenemos hermanos de Pirque, ahí viviendo en La Pintana, Coyipulli, Salamanca. No sé si en Coyipulli. Salamanca. Constitución. ¿Qué más? Me olvidé si hay alguien más conectado a través de las redes sociales. Dios nos bendiga. El Justin manda un emoji, pero no sale ahí. A ver, No sé por qué no se ve. la Justin ya. No hay más preguntas ni por WhatsApp o, o por el chat. A ver, la hermana Cristina Leighton. Claro, para ver la historia de Ruth y Noemí, ya, bueno, para entenderlo, tenemos que ir precisamente al libro que lleva este nombre, ¿cierto? El libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Este capítulo o este libro es un libro muy precioso por lo demás. Nos cuenta una historia que aconteció en los días cuando gobernaban los jueces en Israel, periodo antes de Samuel, antes del profeta Samuel, porque Samuel es el último juez de Israel. En el periodo en que gobernaban los jueces y se produjo una tremenda crisis económica en la tierra, hubo mucha hambre, una hambruna terrible en la tierra. Y dice la Biblia que un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, se fue de la tierra de Israel y se fue a morar a Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer era Noemí. Y los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Eran de la tribu de Efraín, eran efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a Moab y se quedaron allí. El relato bíblico en Ruth, capítulo 1, verso 3, nos dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de las esposas de ellos era Orfa, el nombre de la otra era Ruth. De ahí nace este personaje, ¿cierto?, de la historia, Ruth y Noemí. Y habitaron allí como cerca de 10 años. Cuando murieron los hijos de Elimelech, ¿cierto?, Malón y Kelión, quedó esta mujer desamparada junto a sus dos hijos, ¿ya? Dios nos ayude. La hermana Noemí, no la esposa del hermano Ricardo, pero la Noemí de la Biblia. Escuché en un WhatsApp un yuju. A ver, entonces Noemí queda sola junto a sus dos nueras. La historia es trágica porque se mueren los dos muchachos, más encima el esposo. Entonces quedan todas solas, quedan todas desamparadas. Ella con sus dos nueras y, y regresaron. La historia dice que se levantaron con sus nueras y se regresaron de los campos de Moab porque se escuchó que en Jehová había visitado su pueblo en Israel, las tierras de Israel, para darles pan. Se devolvieron con sus dos nueras y mientras caminaban para volverse a la tierra de Judá, Noemí, ¿cierto? La suegra en este caso le dice a sus dos nueras, vuelvan conmigo, pero vuelvan cada uno a su casa, pues ya no tenían esposo, los esposos habían muerto, así que se había terminado hasta el parentesco, lo único que quedaba era el título, pues ya no había ninguno de los dos hijos vivos. ¿Algo pasó? Pues no tengo retorno. Ya, se me pegó a mí mi computador, pensé que se había ido el enlace. Ya. Entonces,
La historia nos dice que Noemí les dice a su nuera, ¿cierto? Jehová tenga misericordia con vosotros, como ustedes la han hecho conmigo, con mis hijos, mi esposo, y que Jehová les conceda lo que ustedes piden, hallen descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, dice la escritura, y, y le dijeron, estoy leyendo Ruth capítulo 1, verso 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí le responde, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué ustedes van a ir conmigo? Yo no tengo más hijos ni en el vientre que puedan ser sus maridos. Volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habían ustedes de esperarlo hasta que ellos fueran grandes para casarse con ellos. Así que, no, hijas mías, le dice Noemí, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Ellas, dice la escritura, alzaron su voz y lloraron. Orfa, una de nuera, besó a su suegra y se fue. Pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth era moabita, ¿cierto? Ruth era moabita, no era judía. Ruth le dice, no me ruegues que te deje, verso 16, y que me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa es la historia que nos muestra la escritura, una historia muy linda de fidelidad, de cariño, de amor, de compañerismo. Es simbólico también, indudablemente. Aquí se muestra mucho la gracia del Señor porque Ruth, no, siendo moabita, no siendo parte del pueblo del Señor, sin embargo, es incorporada al pueblo de Dios y finalmente termina casándose con un israelita, con un varón llamado Boz, el cual era pariente del esposo que había muerto, ¿cierto? Del esposo de Ruth, que había muerto, eran parientes. Y él tenía, por la ley de Israel, tenía que tomarla como esposa para dar descendencia, para que hubieran hijos. Y lo más increíble de esto, o lo lindo de esto, no lo increíble, sino porque es creíble, sino lo lindo de esto es que la decisión que tomó Ruth de quedarse al lado de su suegra Noemí le trajo una tremenda bendición. La bendición fue que nació un hijo de este amor, de esta relación amorosa que tuvo con vos, que finalmente la toma como esposa, y de allí nace el linaje, según la carne, del Señor Jesús. Y eso es tremendo, porque la escritura, no sé si es Lucas el que en Lucas, en la genealogía que muestra Lucas, a ver, nos muestra a Noemí, o sea, Ruth en este caso, o si es Mateo, no recuerdo, pero en una de las dos genealogías que nos muestra, a ver, Dios nos ayude, claro, en la genealogía que muestra Lucas en el nos muestran a vos, el hijo, a ver, no es la de Mateo. Perdón, a ver, Mateo nos da, ahí está. Claro, en Mateo capítulo 1, claro, en el versículo 1 en adelante, voy a leerlo para que se entienda, porque si no, no vamos a quedar colgados, pero Mateo, cuando escribe el Evangelio, en el capítulo 1, en el verso 1 en adelante, inicia con una genealogía, la genealogía de Jesús según la carne, según el linaje humano, ¿cierto? Y según la genealogía que logra
transmitirnos Mateo, dice que en el verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá, ¿cierto? El hijo de Jacob, engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Verso 5, Mateo 1:5. Salmón engendró de Raab a Boz, Raab la ramera, que también ella era de los de Jericó, ¿cierto? Que tampoco era del pueblo de Israel, pero sin embargo, por la misma acción, por haber sido fiel a Dios, a su pueblo, alcanzó la bendición. Y entonces dice que Salmón engendró de Raab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Entonces, el hijo de Ruth es el abuelo. No, del rey David. Sí, porque Obed engendró a Isaí, el papá de David. Y Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, Abías a Asa, y así sigue la lista de los reyes. Y va finalizando, a ver, en el verso 15 dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el papá biológico, en este caso, el papá, ¿cierto? De crianza, esa es la palabra, el papá de crianza del Señor Jesucristo, ¿cierto? Marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea que en la genealogía de José, hacia arriba, hasta Abraham, están estas dos mujeres que no eran del pueblo de Israel, ¿cierto? Que eran extranjeras, y de ahí nace el Señor Jesús. ¿Tiene una pregunta? Vos. Vos es el esposo de la historia, ¿cierto? De Ruth. Y de ahí, de vos y Ruth engendraron a Obed y Obed a Isaí, el papá del rey David. Estas dos mujeres vienen siendo como tatarabuela del Señor Jesucristo. Claro. De la misma forma. Traen la sangre de ella. Traen la sangre de ella. Y ahora, lo que rescatamos de eso, ¿por qué? Eso habla de la gracia. Porque nosotros también, la iglesia, no somos parte del linaje escogido según el pueblo de Israel, pero fuimos injertados. Como dice el apóstol Pablo, nosotros fuimos injertados al olivo verdadero. Hijos, seguimos transmitiendo, ¿no? Porque yo tengo pausas en mi Facebook. No sé si todavía está en línea. ¿Sí? ¿Tú vas escuchando? ¿Tú vas siguiendo? Sí. Ya. Ok. Así que es tremendo. Ya. Amén. Veamos, muéstrenme por favor otra vez los WhatsApp, los chats. Hola pastor, soy la hermana de la hermana Maribel, sí, Leticia Román, que Dios me lo bendiga, gracias. Mundo de la historia, dice la hermana Cristina Leighton. La hermana Noemí Altamirano nos dice bendiciones, hermano Ismael Pino. Ah, qué bueno, hermano Ismael, Dios te bendiga, Dios te guarde. La hermana Evelyn Güenuqueo, nuestra hermana de allá La Pintana, ¿cierto? Dice bendiciones, mi pastor, Dios le bendiga también, mi hermana Evelyn, junto a su esposo, muchas bendiciones. La hermana Allison nos dice, ¿nos puede hablar del ayuno que agrada a Dios? Ya, amén. El hermano Ismael Pino nos dice saludos. La hermana Talita, no veo. No, pues. Si hay algo que nos impida... Sí, y si hay algo que nos impida el ayuno, esa es la pregunta. Que hablemos acerca del ayuno y si hay algo que nos impida el ayuno. Amén. Ya. ¿Cómo cortar el ayuno? O por ejemplo, ¿qué nos impide ayunar? ¿Habrá algo que nos impida que podamos entrar en un ayuno? Sí. ¿O no? Ajá. Bueno, interesante el tema del ayuno porque hay que primero entender el por qué y el para qué. No tiene sentido. A ver,
aquí hay muchas dudas respecto al ayuno, porque el ayuno, hay gente que ayuna, por ejemplo, y dicen, por lo general, una persona cuando ha caído, ha fallado, ha pecado, dice, voy a ayunar como para santificarme, porque algunos creen que mortificando la carne, con eso pagan sus pecados, tienen la religión en el corazón. Y se fija que las monjas, las monjitas cuando pecan o cuando le vienen los deseos de la carne, empiezan a golpearse, castigan con eso a la carne, reducen su carne, porque son pensamientos filosóficos heredados. Por ejemplo, el gnosticismo, lo he explicado muchas veces esto. En el gnosticismo, que era una de las enseñanzas con las cuales la iglesia tuvo que luchar mucho en los días de la iglesia, apostólica, por poner un tiempo del año 100 después de Cristo, el gnosticismo tenía muchos representantes, muchos líderes que eran conocidos. Entonces el gnosticismo decía que la materia era esencialmente pecaminosa y maligna, y por lo tanto el cuerpo humano, como era hecho de materia, darle algún tipo de placer al cuerpo humano era pecado. Por ejemplo, si el hombre se bañaba o se duchaba para higiene o para sacarse los malos olores, era pecaminoso porque le estábamos dando un placer a la carne. Entonces había uno de sus líderes, de sus profetas, de sus filósofos, que no se duchaba nunca para no darle placer a su carne. Y la historia cuenta, por ejemplo, uno de los libros en los cuales yo leí esto, de un comentario bíblico de William Barclay, él decía que uno de estos líderes no se bañaba nunca y le corrían los parásitos por el cuerpo, igual como los perezosos. Los perezosos que habitan en Australia, en las selvas, están llenos de ácaros, ¿viste? Y los bichitos le caminan por el cuerpo a los perezosos. Así le caminaban los parásitos, pulgas, piojos, garrapatas, chinche, a este tipo que nunca se aseaba, así que andaba todo sucio, porque con eso él pensaba que agradaba a Dios. Mira, nos saluda Felipe Rojas, un amigo y hermano en el Señor de allá de Maipú. Dios te bendiga, Francisco, junto a tu esposa, tu hija, el hermano Manuel Aguilera también. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno, qué bueno. Y la hermana Irene de Salamanca también nos saluda. Dice que hay señal, pero no hay audio. Sí, audio. Hay audio. Revise su teléfono, hermana, porque sí hay audio. Sí, tenemos audio, ya. Entonces, vuelvo a lo que estaba explicando. El gnosticismo, había otro que decía que todos tenían como la misma línea. Y que si alguno dormir era pecaminoso, porque era darle placer a la carne. Entonces había uno de sus filósofos que se sentaba en la esquina, en el borde de un acantilado. Y así intentaba no dormir. Si se dormía, se caía y se mataba. Así que con eso intentaba no dormir. Y otros no comían. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que algunos en los postreros días apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios, que por estratagemas de hombres corruptos de entendimiento, ¿cierto?, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, algunos decían que los alimentos también eran esencialmente malos y dañinos, y por lo tanto consumirlo era pecado. Y por ende algunos no comían y hacían, me parece, a ver si usted me ayuda con esto, es el asceticismo, que es una doctrina que habla acerca de que hay cosas que son las comidas, algunas comidas que son malas. Entonces prohibían comer. Eso hacía en este caso el gnosticismo, que fue una de las luchas que tuvo el apóstol Pablo, y principalmente Timoteo tuvo que luchar contra estos maestros que se metían encubiertamente dentro de la iglesia para tratar de desviar a los hermanos. Como Pablo dice que teniendo comezón de oír, dijo el apóstol Pablo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído, a los cuales tú evitas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, desecha cuestiones vanas y fábulas de vieja que conducen más y más a la impiedad. O Pablo también le dice, me parece que a Timoteo, o Juan es el que dice, si alguno
Si algún espíritu no confiesa que Jesucristo vino en carne, no. ¿Se fija eso? Entonces, porque habían algunos que decían que la carne, que Jesucristo no participó de carne, sino que él, como era Dios, tomó una forma corporal como de Dios, o como de hombre en este caso, pero que todo lo que vivió lo vivió como la deidad, como Dios, y no como hombre, porque el cuerpo humano, la materia es mala, es pecaminosa, porque está contaminada por el pecado. Entonces Dios, como es santo, no puede participar del pecado. Entonces ellos decían que Jesucristo vino, pero no en carne, que tenía una forma corporal, con apariencia corporal espiritual. Entonces, por eso que Juan escribe y dice que si algún espíritu, escudriñan los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Pues si alguno no confiesa que Jesucristo vino en carne, no es de Dios. Ya. Entonces, habían estas doctrinas y circulaban y confundían a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque entonces estos pensamientos filosóficos están arraigados. Entonces hay quienes creen que castigando la carne, mortificando la carne, con esto están haciendo absolución, ¿ya? Y eso es una doctrina errada, no es una doctrina bíblica. ¿Qué es ayunar? Bueno, el ayuno primeramente tiene propósitos, ¿ya? El ayuno es una herramienta que está en la Escritura, ¿cierto? Que tiene un uso práctico para nosotros. Vamos a referirnos principalmente al ayuno del Nuevo Testamento en adelante, porque el ayuno del Antiguo Testamento era más que nada como una especie de protesta. Porque los hombres cuando caían como en desgracia, rasgaban vestiduras, ¿cierto? Se vestían de silicio, se echaban ceniza en la cabeza, en el cuerpo, y así se atormentaban. Y ayunaban. El rey David ayunó por la muerte de su hijo. Entonces, muchos creían que era como una especie así como de protesta de martirizar el cuerpo. Pero bíblicamente en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el ejemplo bíblico del Señor Jesucristo. Ya. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice la Escritura, ¿cierto? Marcos capítulo 1, versículo, en Marcos capítulo 1, verso 12, dice que luego el Espíritu le impulsó al desierto, ¿cierto? Después de ser bautizado en el Jordán, y allí estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Ahora, en Mateo capítulo 4, Mateo nos amplía la visión y nos dice que en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, el ayuno del Señor Jesús fue producto indudablemente de que estaba ¿dónde? En el desierto. En el desierto no hay negocio, no hay un supermercado. Jesús fue llevado por el Espíritu, habló, lo amonestó y lo llevó, lo dirigió al desierto para ser tentado por el diablo, y allí, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. O sea, los 40 días fueron 40 días de tentaciones. Pero aquí nos muestra la tentación que Jesús tuvo después de salir de los 40 días de ayuno. Era necesario. Ahora, ¿qué entiendo yo con todo esto? Porque Jesús es nuestro maestro. Que el ayuno lo que pretende potenciar es nuestra sujeción. Lo mismo que comenzamos hablando al principio. El dominio propio. El dominar nuestros deseos, nuestras pasiones. Entonces, a través del ayuno, Jesucristo pudo sujetar su carne en obediencia a la voluntad del Padre, porque recordemos esto, que todo lo que el Señor Jesús hizo, lo hizo en la misma condición de nosotros. La Escritura enseña que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Que las tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo son las mismas que tenemos nosotros. Ahora, en su cuerpo humano, él tenía también
obviamente debilidades, como nosotros. Sentía dolor, cansancio, sueño, hambre, como nosotros. Porque la Escritura nos muestra que Jesús, ¿cierto?, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estoy leyendo Filipenses capítulo 2, versículo 7. En el verso 6 nos dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, lo que Jesús experimentó en el desierto fue la misma sensación que podríamos nosotros experimentar en un ayuno. Debilidad, cansancio, fatiga, sueño, frío, calor, porque estaba en el desierto. Tentaciones. Ahora, ¿qué tipo de tentaciones pueden haber en un desierto? En el desierto no hay nada. Pero las tentaciones que venían a Jesús eran tentaciones que venían a su mente, a su corazón, pensamientos. De hecho, cuando termina los 40 días de ayuno, la Biblia nos muestra aquí, ¿cierto? En Mateo capítulo 4, que apareció el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Esa era la duda que venía sembrando Satanás durante 40 días. Si eres hijo de Dios, tú, hijo de Dios. Porque vuelvo a lo mismo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo despojándose de la deidad, tomando un cuerpo de hombre semejante a nuestra condición. Lo único que lo ayudó a poder pasar todas esas cosas fue lo que recibió en el bautismo, el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu de Dios vino sobre él y permaneció sobre él, porque ese día fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. La Biblia, por ejemplo, el libro de Hechos, no digo que el Señor Jesús no tenía el Espíritu Santo, pero el día del bautismo Jesús fue capacitado con la presencia del Espíritu de Dios de una forma sobrenatural. Cuando Jesús toma el rollo del libro de la ley en la sinagoga, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió. Entonces él está haciendo referencia a su ungimiento. El ungimiento del Señor Jesús fue... El apóstol Pedro, en la casa de Cornelio, en el capítulo 10, dice que, a ver, en el capítulo 10 de Hechos capítulo 10, verso 38, Pedro dice así en la casa de Cornelio. Verso 37 y 38, porque se entienda. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces Jesús en el día del bautismo, en la agua, fue ungido por el Espíritu de Dios. Bajó el Espíritu de Dios y permaneció sobre él. Eso lo vio Juan, ¿cierto? El Bautista, y dio testimonio de eso, de que el Espíritu descendió sobre él y permaneció sobre él, porque la voz que lo había llamado a predicar le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo como paloma y permanece sobre él, ese es el Cristo. Juan testificó de eso y su testimonio es verdadero. Así que en el bautismo de Jesús, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, y Pedro dice, ¿y cómo Hechos 10:38, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? Listo. Entonces, cuando Jesús estuvo en el desierto, ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, que mantuvo al Señor Jesús en esa firmeza para no ceder frente a la tentación. Y ahí hay una muestra clara de Jesús, el dominio propio. El dominio propio, sí, indudablemente. Sí, el maestro indudablemente nos tiene que dar el ejemplo de dominar las concupiscencias, dominar la carne, que tiene pasiones y deseos. El apóstol Pedro dice, vosotros como extranjeros y peregrinos, absteneos de los deseos carnales que batallan contra vuestra alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios al ver vuestras buenas obras. Entonces Jesús nos dio un ejemplo tremendo de sujeción a la voluntad del Padre
y de dominar su propia vida, ¿cierto? Sus deseos y pasiones, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El diablo obviamente se metía allí diciendo, tú, hijo de Dios, tú el Mesías, ¿me entiendes? Porque toda la concepción de todos era que Jesús venía y venía como rey, siervo. Así que es así inconcebible la idea. ¿Este va a ser el Mesías? Como decía la gente de Galilea, los judíos decían, ¿de Galilea va a salir algo bueno? ¿Cómo lo menospreciaban? Lo miraban en menos al Señor. Bueno, así que el diablo obviamente andaba entero perdido y no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús, durante los 40 días que estuvo en ayuno, era tentado por el diablo. Y fíjese, qué interesante, porque cada vez que nosotros entramos en algún tipo de ayuno, vienen las tentaciones. Sobre todo en los alimentos. A veces nosotros amanecemos en días que no tenemos ganas de comer ni una cosa. No quiero comer, no tengo hambre. Pero no sea caso que usted ayuna y le baja un deseo de comer, quiero comer. O justo hay un olorcito rico que le hace saltar la lengua. Y vienen esos deseos, quiero comer, ¡ah, qué rico! Y no hay a la hora que termine el ayuno, al final el ayuno no cumple el propósito, porque al final fue morirse de hambre o torturarse. Bueno, a eso voy. El ayuno tiene un propósito. El ayuno tiene el propósito de dominar nuestras debilidades. Y voy a poner un ejemplo bíblico. Voy a poner un ejemplo bíblico. Dominar nuestras debilidades. Eso pretende el ayuno. A ver, quiero ir a un pasaje bíblico. Voy a buscarlo porque aquí no lo recuerdo, pero Jesús ordena a sus discípulos a que deben orar y ayunar. Bueno, eso es cuando Jesús está en el Getsemaní. Orar y ayunar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto y la carne es débil. Pero no ese es el texto. El texto dice, cuando le traen a Jesús un joven que está endemoniado, le traen a los discípulos, le traen el muchacho, el joven hidrópico, y no pueden echarlo fuera. Y Jesús les dice, este género no sale sino con oración. ese es el género. Vamos a buscarlo ahí por género, para poder darles la certeza a los hermanos que nos están escuchando de qué se trata. Este género no sale sino con oración y, a ver si aquí, denme un segundito, oración y ayuno. A ver, ¿dónde está el texto? Marcos y Mateo. A ver, voy a leer el de Mateo 17:21 primero. Mateo 17:21. Nos dice así. Cuando llegaron al gentío, Mateo 17:14 en adelante, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús a los discípulos, les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Verso 18, Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, verso 20, por vuestra poca fe. El demonio no salió por la poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, hay gente que dice que cuando Jesús dice este género, se está refiriendo al género del demonio, porque hay otro pasaje en Marcos que habla acerca que era un demonio sordo y mudo. Entonces, como el demonio era sordo, y eso es errado. Y no hay podríamos decir entonces que hay demonios tuertos, hay demonios cojos, mancos, paralíticos. No, y los demonios son seres espirituales
que no tienen las enfermedades que tenemos nosotros, porque son literalmente inmortales. Ahora, si era sordo y mudo es porque eso es lo que provocaba sordera, mudez, los efectos de ese demonio. Así como hay demonios de prostitución, demonios de drogadicción, demonios de adulterio, porque todo eso lo producen, son espíritus que cuando hay puertas abiertas se meten y toman dominio de la casa y hacen fiesta. Y si la casa está sola, traen 7 espíritus peores que ellos y hacen un tremendo desastre. Entonces, cuando Jesús dice este género no sale sino con oración y ayuno, se refiere principalmente a las mismas palabras que Jesús usó en el verso 17, generación incrédula. El problema de no haber podido echar afuera el demonio era la poca fe. Por lo tanto, Jesús los catalogó de generación incrédula. El género de incredulidad. Por eso que Jesús dice, y este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo sale la incredulidad? Con oración y ayuno. Porque cuando ayunamos, con propósito obviamente, el ayuno lo que hace es hacernos vivir por la fe. Porque vienen necesidades a nuestro cuerpo, biológicas. Necesito comer, necesito descansar, necesito sentirme bien, porque vienen dolores, malestar, el cuerpo sufre el impacto de la abstinencia de la comida. Todo eso se puede sobreponer, el cuerpo humano lo podemos sobrellevar, tolerar, ¿cierto? A través del ejercicio del ayuno. El ayuno lo que hace es sujetar nuestras concupiscencias, nuestra carne. Ahora, Jesús obviamente en el ayuno de 40 dice la escritura que venían los ángeles y le servían. O sea, Jesús tenía una asistencia durante esos 40 días de ayuno. La misma asistencia que nosotros podemos experimentar si ayunamos. Esa viene del cielo. Ahora, si nosotros experimentamos una asistencia sobrenatural, ¿no cree usted que eso lo va a llenar a usted de fe? O sea, si yo estoy agonizando ya, el estómago me ruge, me duele el cuerpo, tengo fatiga, me tirita todo, y yo me pongo a orar, Señor, mira cómo estoy, yo necesito que tú envíes a mi cuerpo lo que necesita, me estoy sintiendo muy mal, no quiero dejar de ayunar, yo quiero seguir experimentando más de ti, quiero crecer en fe, yo quiero avanzar, yo no me quiero rendir tan fácilmente, dame la capacidad, ayúdame, Señor. Y usted empieza a orar y a gemir, a derramar lágrimas en la presencia del Señor. Aunque, voy a decir en esto, Dios no se mueve por las lágrimas. Quiere que haya lágrimas. Porque pueden ser oraciones tan fome delante del Señor. Dios quiere un espíritu contrito y humillado, un espíritu quebrantado. No puede ser una oración fría, seca, apática. Tiene una oración como dice la Escritura. Y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Tiene que ser con lágrimas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tiene que haber un convertimiento con ayuno, lloro y lamento. Tiene que haber rasgar no las vestiduras, sino el corazón. Tiene que haber lágrimas. Y esas lágrimas Dios las mira. Dios las interpreta. Pero Dios no se mueve por las lágrimas. Dios se mueve por la fe. Entonces, ¿pero qué hace el ayuno? Capacitarme, fortalecerme, disipar mis dudas, llevarse los miedos, llevarse los temores, me hace vivir en fe, me hace experimentar la fe, me hace vivir lo que la Escritura dice en Romanos capítulo 1, verso 17, en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta, dice, se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces hay que vivir por la fe, po. Vivir, porque eso es vivir, literalmente, vivir. Si usted no tiene fe, se muere. Pero si usted tiene fe, puede seguir viviendo. Si usted tiene fe, vivirá eternamente, Jesús dijo. El que en mí cree, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. ¿Crees esto? Ah, sí, yo creo que vivirá, pero en la resurrección el día postrero. No, era ahora. Porque el que tiene fe
puede vivir eternamente, pero hay que tener fe. Entonces, el ayuno lo que pretende es llevarnos a nosotros a poder vencer lo que nuestra carne manifiesta. ¿Qué es lo que manifiesta la carne? Incredulidad. Por eso que Jesús dijo, de cierto que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que hay que orar y ayunar para no entrar en tentación. Hay que ayunar. Este género, la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué hace la oración y el ayuno, hermano? Nos hace crecer en fe. Bien, entonces, ¿para qué es el ayuno? Para crecer en fe, para crecer en convicción, porque la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando yo ayuno, lo que hago es doblegar a mis sentimientos, doblegar mis concupiscencias, doblegar el sentir de la carne y hacerme vivir en el espíritu. El ayuno me da victoria, me hace crecer en fe, me hace vivir lo que la Biblia dice, me hace vivir la palabra, me hace vivir la palabra. El ayuno hace vivir la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque el ayuno no es santidad. Porque en una ocasión los discípulos de Jesús fueron cuestionados y le decían, tus discípulos comen con las manos sucias, ¿cierto? Porque sacaban espigas, iban por el campo caminando y sacaban espigas y empezaban a comer. Y los cuestionaban, tus discípulos comen con las manos sucias y no respetan la tradición de los ancianos. Había que lavarse las manos, había que hacer ceremonia. Y Jesús les dice estas palabras. Lo que entra, ¿cierto? Por la boca va al vientre y del vientre va a la letrina, ¿cierto? Porque no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre. Entonces, con esas palabras Jesús está indicando claramente que el alimento no es lo que a nosotros nos ensucia. Por eso, si alguien dice, voy a ayunar para santificarme, está equivocado. Porque entonces significa que todos los días cuando desayuna, está pecando. Cuando almuerza, está pecando. Cuando come en la noche, está pecando. Y si come dentro del día o alguna cosita más o pica por aquí por allá, comiendo, es un pecador empedernido. O sea, usted está condenado al infierno. Significa entonces que tendríamos un pensamiento agnóstico. Y no es así. El alimento no nos ensucia, no nos contamina. Por ende, el ayuno, el dejar de comer, porque eso es ayunar, dejar de comer. Si yo dejo de comer, ¿me santifico? No, porque entonces cada vez que como me ensucio, peco. Si ayuno, el ayuno no es sinónimo de santidad. No es más santo el que ayuna. La santidad, escuchen bien esto, la santidad no es algo que pueda hacer el hombre por sus propios medios. La santidad es algo que hace Dios en el hombre. Yo no puedo ser santo porque yo busque ser santo. Aunque la Biblia me dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no es algo que yo pueda conseguir por mis obras de justicia. Que las obras de justicia no perdonan mis pecados, no me lavan ni me limpian. Las obras de amor son necesarias, pero ninguna obra me hará salvo. Amén. Lo que me hace salvo es la fe en Cristo. Eso me salva. Poner fe, confianza en Jesús, me salva. Ahora, ¿pero quién santifica? Pablo le dice a los tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El único que puede santificarnos es Dios. ¿Cómo nos santifica Dios? A través de su palabra. Jesús, en Juan capítulo 17, verso 17, oraba al Padre antes de ir a la crucifixión, después de haber comido la cena con sus discípulos. Jesús dice esta palabra, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, santifica al hombre. Porque la verdad de Dios lo que hace es separar al hombre del pecado. ¿Y qué es el pecado? La desobediencia a Dios. Por ende, cuando el hombre escucha la palabra de Dios, el hombre se aparta del pecado.
Y con esa acción de apartarse del pecado, el hombre está siendo santificado. Amén. El único que nos santifica es Dios. Ahora, Efesios en el capítulo 5 nos habla también de la obra de Cristo en la cruz para santificarnos. Nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el versículo 5, en el verso 23, capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, nuestro Señor, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, donde todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos su cuerpo, Él es la cabeza. Y dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la cabeza, así como la esposa está sujeta al marido, la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a su marido en todo. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó Jesús por la iglesia? Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces lo que santifica al hombre es la palabra, porque la palabra es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, y ante su presencia estamos abiertos y desnudos, dice Hebreo. Ante los ojos de aquel tenemos que darle cuenta. Y la sangre del Señor. La sangre del Señor Jesucristo. Entonces, pero todo eso es a través de la fe en la palabra. Porque si no se oye la palabra, ¿cómo se creerá? Porque la palabra tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada, tiene que ser declarada para que la gente reciba la fe que produce la palabra y entonces sea santificado por esa obra. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado, de la transgresión. Mas la palabra nos aparta del pecado, haciéndonos vivir en esa santidad, porque santidad significa apartado. Se fija que los fariseos, la secta de los fariseos, ese era el seudónimo de ellos, era los separados, los santos, los fariseos. Eso era lo que quería decir fariseo, santo y 3 veces santo. Por eso ellos nadie se comparaba a ellos. Por eso cuando ellos oraban con una seguridad humana. Dios, ni siquiera decían Padre mío, Dios te doy gracias. Y entero fome para hablar con Dios. Dios te doy gracias porque yo ayuno. Eran buenos para ayunar, pero no practicaban la santidad. Te doy gracias porque yo no soy como este que estaba al otro lado. Había un publicano que era un cobrador de impuestos que había sido nombrado por el gobierno romano para que le cobrara el impuesto a sus demás hermanos, y como no podía trabajar en otra cosa, cobraba un porcentaje y ganaba plata porque tenía que vivir de algo. Entonces a los demás les molestaba eso, como este nos cobra el impuesto de los romanos y más encima nos cobra una parte para él, y si se enojaba les cobraba más caro y si no, los metía a la cárcel. Así que eran odiados los publicanos. Y el publicano entró a orar al templo y cuando escuchó al otro súper santo, era más santo que el Espíritu Santo, se golpea el pecho diciendo, Dios mío, sé propicio a mí que soy pecador. Por eso Jesús dijo, él salió justificado. Porque aunque el otro oraba, ayunaba, diezmaba, ofrendaba y hacía todas esas cosas, no vivía en santidad. Era falso, en el fondo lo hacía de manera litúrgica y religiosa. Marisela nos dice, hay ayunos que no comes y no tomas nada, y hay uno que permite tomar líquido, agua. ¿Será importante la forma que lo hagas para la acción que logras tener dentro del ayuno? Ya que muchos lo hacen como un ritual y no logran, a ver si me puede ampliar el mensaje, y no logran experimentar nada. Lo importante es el objetivo y la conexión que puede generar con Dios. Sí, amén. Tal cual. Ahora, el agua de por sí no es un alimento. El agua es agua. Si usted quisiera vivir tomando pura agua, se va a morir porque su cuerpo necesita proteína, necesita carbohidratos, necesita verduras. Su cuerpo necesita esas cosas que el cuerpo las transforma en energía. El agua, hay un proceso en que se transforma en energía, pero a través de electrolisis, usted separa un átomo de agua y el átomo se separa, ¿cierto? 2 de oxígeno
y uno de hidrógeno. Y entonces se transforma en combustible. Cuando tú separas el hidrógeno del oxígeno, tú formas ahí un combustible muy poderoso. Pero cuando están unidos, no sirven solo para hidratar. No tienen ningún fin alimenticio. El agua no es un alimento, por lo tanto tomar agua no rompe el ayuno, porque ayunar significa abstenerse de alimento. Eso es un ayuno. Así que no importa si el ayuno, porque algunos son súper santos, entonces no, yo voy a ayunar pero sin tomar agua, como que se consagran más. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Si Dios te dijo que lo hiciera, hágalo, porque en ese proceso Dios te va a ayudar. Pero no te jactes, a eso voy. No te jactes, no es que yo ayuné, pero sin agua. Qué bueno, pues si Dios nos impresiona con eso. Algunos creen que Dios se impresiona. Oh, está ayunando el Juanito. Ya 21 días ayunando, sin agua y sin comida. Se me va a morir el cabro. Dios nos impresiona por eso. Lo que Dios mira es la actitud. ¿Por qué está ayunando? ¿Por qué? ¿Por qué entró en ayuno? ¿Qué quiere? Entonces, si nosotros oramos con propósito y ayunamos con propósito, Dios nos va a responder. Por eso importa, como decía la hermana, importa más el por qué y no el cómo. O sea, no importa si es con agua o sin agua, importa el por qué. ¿Por qué estás ayunando? Porque quiero crecer, quiero dejar atrás mi incredulidad, quiero creer la palabra, quiero vivir por la palabra, quiero experimentar la palabra, quiero tener una relación profunda con Dios. Como dice la hermana Noemí Altamirano, los ayunos de varios días necesitan agua porque el cuerpo humano libera toxinas a través de los riñones, a través de la orina, el cuerpo se va desintoxicando. Si usted no bebe agua, también es peligroso para su salud. Por lo tanto, los ayunos tienen que ser con agua. A no ser, hermano, entienda esto, por favor, porque no le estoy haciendo una doctrina de esto, pero entiendo, si Dios le dice a usted, sin agua, es sin agua. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios en ese proceso te va a sustentar, te va a fortalecer, te va a hacer comer y beber una bebida espiritual. ¿Se fija usted que voy a buscar este pasaje? Me parece que 1 Corintios 11, no, a ver, y 2 Corintios, 1 Corintios 10, a ver. Ahí en 2 de Corintios 12:9. ¿Ya? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No sé qué tiene que ver eso con el ayuno, la debilidad. En 2 Corintios 12:9. O sea que el hombre cuando ayuna se debilita, pero en la carne. Amén. A ver, qué interesante esto. A ver. Claro, porque Pablo decía que en nada se iba a gloriar sino en sus debilidades. Él está haciendo referencia a que en 3 oportunidades le había pedido al Señor que lo sanara de sus ojos. Y el Señor en las 3 oportunidades le había respondido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo entiende esto y dice, bueno, de buenas ganas yo me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Dios repose sobre mi vida. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Que Dios nos bendiga. ¿Ya? El poder de Dios se perfecciona en las debilidades. Pablo dice en el verso 2 Corintios 12:10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, las debilidades, claro, que tenemos nosotros, angustia, persecuciones, necesidades, hambre. También ahí, entonces, ahí nos ayuda el Señor y se perfecciona el poder de Dios. Ahora, yo creo que todos tenemos un tiempo específico, una etapa en la vida donde hay más ayunos que otras etapas de la vida. Por ejemplo, cuando uno comienza el evangelio, por lo general, los nuevos en el Señor son constantes en los ayunos.
Entonces, pero ¿cuál es el problema de eso? Que algunos empiezan a depender del ayuno. Entonces, cuando de pronto tienen que resolver una situación, llega alguien corriendo y dice, ¿por qué no ora por mi hijo? Es que no ha ayunado. ¿Entiendes? Entonces confían en el ayuno y no en la herramienta que Dios le ha dado, que es la fe, por la cual Dios se mueve. Dios se mueve por la fe, no por el ayuno. El ayuno lo que hace es que tú crezcas en fe. Pero Dios no se mueve porque ayunaste. Porque si no, ¿qué hacemos? Entonces todo sería por obras y no por gracia. Y en el Antiguo Testamento las cosas eran por obra. En el Evangelio las cosas son por la gracia del Señor. Criticaban a los discípulos porque los discípulos de Juan oraban y ayunaban mucho. Y le dicen a Jesús, tus discípulos no ayunan. Y entonces Jesús dice, ¿y cómo pueden los que están de boda ayunar? Ahora están con el novio. Cuando el novio les ha quitado, entonces ayunarán. Pero Jesús dijo que no nos dejaría solos. No nos dejaría huérfanos. Él enviaría al Paracletos, el Consolador, el Espíritu de Dios, que estaría con nosotros y dentro de nosotros. Por lo tanto, si yo tengo la convicción, porque eso es la fe, la convicción, la certeza, tengo la convicción de que el Espíritu de Dios mora dentro de mí, como decían los profetas, así dice Jehová, en cuya presencia estoy, yo solo tengo que hacer, porque al que cree todo le es posible, dice la Escritura. Ahora, al que cree en Dios, pues, porque la fe tiene que estar puesta en Dios, no en mis oraciones, no en mis ayunos, no en mis conocimientos, no en el testimonio de otro hermano. Pues se acuerda cuando antes los hermanos daban gracias a Dios y decían, voy a contarle un testimonio para aumento de fe. Sí. Claro, aumento de fe en el sentido de que, claro, escuchábamos la historia, escuchábamos el testimonio y nosotros nos poníamos a pensar, porque entonces si Dios le hizo a él, si Dios le respondió, me puede responder a mí. Pero yo no puedo pedirle, Señor, bendíceme como a él, ¿cierto? Señor, bendíceme como a Farcas. Y dame la plata que él tiene, dame la casa, el auto que él tiene. No puedo pedir así. Cada uno tiene que pedir conforme a la medida de la fe que Dios le ha dado. Pensar de sí mismo con cordura y no confiar en la humanidad, en mi capacidad. Esto es por gracia. El Evangelio es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación, servicio a los Corintios, fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en el conocimiento de los hombres, sino en el poder de Dios. Usted en el ayuno tiene sed. Fíjese lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 10, verso 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, eso es Jordán, el mar rojo, perdón, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando pasaron el mar rojo, ¿cierto? No, ¿o sí? El mar rojo. Cuando pasaron el mar rojo, todos fueron bautizados porque pasaron sumergidos, pasaron por debajo. Eso es sumergir, sepultar, eso es bautismo. Y en la nube, porque la nube cuando los cubría, los sepultaba, los cubría, sepultar, sumergir, bautismo. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que en un ayuno se puede comer y beber de ese alimento espiritual. Maná y agua del cielo. Se los dejo como tarea, se los dejo como búsqueda para que busquen al Señor. Ya, si usted quiere experimentar un ayuno más allá de lo ordinario, métase en oración, en ayuno, y pídale cuando tenga hambre, cuando tenga sed, Señor, tú puedes satisfacer mi necesidad como lo hiciste con Israel en el desierto. Tú le hiciste todos los días aparecer maná. Y cuando tuvieron sed, le hiciste beber de la peña. Tú puedes hacerme beber y comer de ese mismo alimento. Dios nos ayude. La hermana Paulina nos escribe, el ayuno es importante ya que alimenta nuestra fe. Es una buena herramienta para el cristiano.
Amén, pastor. Dios bendiga a nuestra hermana Paulina. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Yo veo, ¿cuántos hay conectados en este momento? ¿Podéis recargar la página? ¿Cuál? Es que yo estoy sin... La del segundo monitor. Yo estoy sin, ¿cómo se llama? Sin retorno de imagen. Ya, Dios les bendiga, hermanos. Ya son las 22 horas con 16 minutos. 11 personas. Hay 11 hermanos conectados. La verdad que hay poquititos. Yo pensé que iban a haber más. Pero bueno, Dios les bendiga. Deben estar buenas las noticias. Debe estar bueno las películas. Ya, Dios les bendiga. Dios bendiga a la hermana Karen. A ver si alcanzan a mandar los últimos mensajes al chat, hermano. ¿Hay algún hermano que tenga petición de oración para que oremos al Señor? Hoy día la hermana Karen nos daba la noticia, la triste noticia de su prima a la cual le cortaron y le amputaron la pierna. Así que vamos a estar orando por ella, por su familia, para que el Señor coloque paz y tranquilidad en el corazón. A veces nos desesperamos y pensamos que Dios nos dejó, Dios nos abandonó, cuando no es así. Dios no nos ha dejado, no nos ha desamparado, Él está con nosotros. ¿Ya? Así que vamos a estar orando al Señor. Alcanzan a enviar los últimos mensajes. ¿Ya? Dios bendiga a mi hermana Noemí. Muy bueno el estudio. A ver si nos envían también los saludos. Todos los hermanos, a ver si nos envían rapidito antes que terminemos. Para que podamos estar terminando, ya podamos estar cerrando este estudio. Dios bendiga a los hermanos. Me han llegado en este intertanto algunas solicitudes de amistad que también hay hermanos que quieren unirse a nuestro grupo, a nuestra página, ya el pastor Alfredo Vera, Dios le bendiga, le vamos a aceptar su solicitud de amistad. El hermano José Aguilar, Dios le bendiga también. El hermano Gabriel Machuca Tobar, Dios le bendiga. Y así la hermana Alison Tudela. Hay un montón de personas que quieren, de hermanos, que quieren ser nuestros amigos en Facebook. Dios les bendiga. Saludo a todos los hermanos, ¿cierto? De regiones, a los hermanos de Salamanca. Dios les bendiga. Dice la hermana Paola de Salamanca. Saludos. Dios bendiga a los hermanos de Salamanca. Sé que están reunidos allí en sus casas escuchando el estudio. El pastor Víctor. Dios te bendiga, siervo amado. Saludos. La hermana Marisela Beatriz Pérez Trujillo. Los ayunos que no valen son los después de almuerzo. Amén. Los ayunos que no valen son los después de comer e irse a acostar. Tampoco vale. Voy a entrar en ayuno a las 12 y de ahí duerme toda la noche. Así cualquiera, ¿sí o no? Esos ayunos tampoco valen. Los ayunos obligados tampoco valen. No, usted tiene que ayunar por la suya. Ahí respondimos también a la hermana Natalia, que preguntaba, ¿cuándo no se puede ayunar? Cuando usted está enojado con su hermano. Porque si hay algo que limita la respuesta de Dios, es el enojo. Si tú tienes algo con tu hermano, ve y ponte a cuenta. Arrepiéntete, reconcíliate, para que el Señor también escuche tu oración. Si no, de nada sirve. Saludamos también a mi hermano Felipe Francisco Rojas Cubillo, de allá de la comuna de Maipú, si es que todavía está viviendo en Maipú. Dios te bendiga, amado hermano, junto a tu familia, junto a tus hijas. Un abrazo, hace mucho tiempo que no te veo y qué bueno poder verte en el estudio bíblico, hermano mío. Dios te guarde. Mañana, a ver si es que puedes escribir, Jair, en el aviso. Mañana vamos a tener nuevamente culto online a partir de las 20 horas aquí mismo por Facebook, porque creo que se ve más estable que YouTube, pero vamos a tratar de transmitir por ambas plataformas, pero principalmente por Facebook Live vamos a estar transmitiendo en vivo mañana a partir de 20 horas. A ver, sí, el estudio va a estar disponible. Me preguntan si el estudio va a estar disponible para verlo. Sí, va a quedar en la página del ministerio, así que terminando la transmisión, el
el video se sube, se guarda, hay un proceso que hace Facebook y una vez que uno lo termina, el video se sube y queda arriba, así que para que ustedes también puedan revisarlo más tarde en sus hogares. Ya, que Dios les bendiga. Dios bendiga a mis hermanos allá en Salamanca, mi hermana Irene, mi hermano Luis Medero, mi hermana Paola. A ver si nos pueden mandar algunas fotos. El pastor Víctor Enrique dice, ese es el mejor ayuno, hacer misericordia. Bíblicamente, claro, el profeta Isaías dice que el ayuno verdadero es darle al pobre el alimento, ¿cierto? Hacer misericordia. Lo que te vaya a comer, ya que no te lo vaya a comer, regálalo, dalo, repártelo. Dios nos bendiga. Es el pastor Víctor, ¿cierto? Víctor, sí, mi pastor Víctor. Hoy día no he sabido nada de la pastora Cecilia. Siempre nos manda saludos y hoy día no me ha mandado ni un saludo. Dios bendiga a los hermanos de Collipulli. Dios bendiga a mis hermanos de La Pintana. No sé si se pudo dar el programa. Mi hermana Cristina, a ver si nos puede responder a través del Facebook o aquí del WhatsApp. Mañana entonces culto online a las 20 horas. ¿Cómo nos encantaría que pudieran estar aquí los hermanos del coro y poder juntos alabar al Señor? A lo mejor, no sé, si por ahí alguien se anima a venir para que podamos cantar todos juntos. ¿Quién es? El hermano Ricardo. Ah, amén. Dios bendiga ¿a dónde? A ver. Al grupo de WhatsApp. A ver si se ve, alcanza en el... No, yo tendría que acercarme. A ver, yo me acerco. Ahí está el hermano Ricardo con la hermana Fernandita. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo tengo hambre y ustedes comiendo. ¿Cómo están? Yo tengo el medio diente y ustedes comiendo. Aleluya. Dios les bendiga. A ver, mándennos por favor otra foto. Pastora Cecilia dice, no tengo Facebook, pastor, estamos en el de mi marido. Sí, yo sabía eso. No todos los hermanos tienen Facebook, por eso queríamos hacerlo a través de YouTube. Claro, hermano Pablito, por favor hágale un Facebook a la mamá. ¿Qué le cuesta? Llevamos 2 horas y 4 minutos. Dios nos bendiga. A ver quién más nos mandó. La hermana Cristina de La Pintana. Sí, maravilloso. Gracias por la enseñanza. Espero no sea el último, ¿no? Vamos a ir haciendo todos los días lo más posible. Dios bendiga. A ver, a nuestros hermanos que se conectaron hoy día. Dios les guarde. Voy a tratar de leer a cada uno de los que estuvo hoy día conectado, nombrarlo, para que también con gozo, con gusto puedan nuevamente estar en otra oportunidad. Gracias, hijito. A ver, déjame ver aquí. Envíennos sus saludos. La pastora Cecilia, ya jaja, dice. Nadie más nos ha enviado saludos. ¿Listo? Dios bendiga a mi hermana Cristina. Vamos entonces a estar orando al Señor. Amén. Aquí está. Ahí. Mira, hay 70 comentarios. 70 personas. Bueno. A ver. La hermana, Dios bendiga a la hermana Marisela. Voy a bajar el volumen a esto. Dios bendiga a la hermana Marisela, hermano Felipe Roja, la hermana Sonia Enríquez, al pastor Víctor. No se me marcan más, o no puedo ver más. Acá están todos los comentarios. Al hermano Hugo, la hermana Karen, la hermana Natalie Altín, la Fernandita, la hermana Cristina Leighton, Sonia Enríquez Madrid, Luis, los de Salamanca ya los nombré, la hermana Leticia Román, Dios te bendiga, la hermana Connie de Pirque, al principio estuvieron los hermanos de Constitución, ¿cierto? El hermano Salim Shomalí, la hermana Noemí Altamirano, la hermana Alison,
el hermano Ismael Pino. Dios te bendiga, Ismaelito, Dios te guarde. Te esperamos en la iglesia. Dios bendiga a la hermana Irene, al hermano Manuel Aguilera Rojas. Dios le bendiga, de allá de La Pintana. Ahí yo creo que esos son todos. La hermana Paulina, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga. ¿Quién más? Nadie más. Amén. La hermanita Sol, Dios bendiga a la hermanita Sol. La hermana Sol dice: hola, hola Solcita, Dios te bendiga. Dios bendiga a Luquita también. Bien, vamos a orar al Señor. Mi hermana Nilma hoy día no la vi. No sé si habrá escuchado. Parece que no está. A ver si nos vio o si nos escuchó, que nos mande algún WhatsApp. Bueno, Dios les bendiga. Mañana a las 20 horas le esperamos nuevamente aquí en el Facebook Live de nuestro ministerio. Ya, gracias a todos los hermanos que no son de nuestro ministerio y que han estado algún ratito mirando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos en el Señor que todo pueda salir bien estos días que vienen. Amén. Saludos a la hermana Connie y al hermano Diego, sí, de Pirque. Dios les bendiga grandemente. Ya, pues esperamos que cuando podamos volver a hacer los cultos, todos nos gocemos en el Señor. La hermana Katy, ¿también estaba viendo la hermana Katy? Dios te bendiga entonces también a la hermana Aya, amén. Ahí dice la hermana Noemí que también estuvo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya pues, muchas bendiciones. Los esperamos mañana a partir de las 20 horas. Yo ya ahora tengo hambre y quiero comer, así que por favor, Dios bendiga a sus vidas. Aquí pueden llegar en el ayuno, ya que ustedes ya tomaron tecito, todos felices, y yo aquí. Dios les bendiga, pastorita Cecilia. Saluda a todos los hermanos. Dios les bendiga, Maranata, Cristo viene. Dios les guarde. Nos esperamos mañana a las 20 horas aquí en Palabra de Verdad, su programa. En este caso ya no es ni de radio, sino de televisión. Su programa Palabra de Verdad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo. Vamos a mostrar aquí a los tatitas que están con nosotros en vivo y en directo. Arréglense. Maquillaje. Ahí voy. Ahí, fíjame, ahí voy. Y está. Hoy están saliendo, sí, ahí están. Están con el grandote. Yo estoy al éculo. Ahí están. Eso es. Dios les bendiga. Digan chao. Chao. Saludos. Chao. Bendiciones. Saludos a los hermanos. A todos los que nos están mirando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Desde acá, desde Santiago de Chile, los despedimos y mañana regresamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Bendiciones. Chao. Dios les bendiga. Amén. Chao. Chao. Mantulero. Le hago clic. Y se pasó la cuestión. Que no se borre, sí. Finalizar el video. Ya, sí.